Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que arranquen semana con nosotros en Matices. Son las 2:04 del lunes 4 de agosto, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros a través del programa en vivo 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, en internet donde quieran escucharlo, monumental.co.cr, en YouTube, que ya que estoy revisando, que ya hemos empezado también la transmisión en YouTube, ustedes solo ponen Repretel. El canal más grande que tiene Repretel se llama Noticias Grupo Repretel. Ahí estamos transmitiendo justamente Matices a esta hora. En Facebook nos pueden seguir en la cuenta de Noticias Monumental, donde históricamente hemos transmitido en redes sociales, en la página de repretel.com, y también pueden ver después del programa en Spotify o en Apple Podcast. Gracias por estar con nosotros. Don Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, me acompaña esta tarde. Don Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Sí. Muchas gracias, don Randall, por abrirnos este espacio. Pues lo teníamos planeado hace unos días, pero creo que va a ser mucho más enriquecedor que hace unos días lo hubiéramos pensado. Así es, cayó bien la fecha. Don Álvaro y Liberación Nacional están inmiscuidos en una polémica interna también, ya voy a hablar de eso con él, que tiene que ver con que los partidos tienen que hacer asambleas en todos los cantones de este país. Hay una que ellos no han podido hacer, que es la de San Ramón, y ya vamos a hablar de San Ramón, don Álvaro, pero quería empezar esta entrevista incluso de una manera que a mí me parece más interesante. Desde que yo anuncié el viernes que usted iba a estar conmigo, mucha gente me ha hablado, me ha mandado mensajes de texto. Ayer fui un ratito a la pasada de la Virgen de los Ángeles en Cartago, que es una tradición muy, muy antigua, y la gente me dice varias cosas de las entrevistas. Hay tres cosas que me llamaron la atención y quisiera planteárselas de arranque. Alguien me dijo, dos personas me dijeron, don Álvaro Ramos lleva desventaja en la campaña presidencial porque todos los otros, hablan en clave nacional. Don Álvaro aún está hablando de los pleitos de Palacio, si me permite, del Partido Liberación Nacional. Quisiera que se refiera a esa primera cosa, por favor. No, por supuesto. Me parece que en muchos de los otros casos pueden estar ocurriendo dos fenómenos. El primer fenómeno es este. Cuando los otros hablan en clave nacional, lo que está pasando es que están imponiendo su criterio o no tienen ningún proceso democrático interno, es nada más a dedo. Entonces, claro, hoy pueden parecer que llevan ventaja en el sentido de que ya seleccionaron el equipo con el que tienen que trabajar o quieren trabajar, pero posiblemente no han pasado por un filtrado democrático como el que sí pasa el Partido de Liberación Nacional, que eventualmente lleva una nómina de diputados mucho más sólida. Esa es como la primera consideración. Una segunda consideración tiene que ver con articulaciones como las que intentó hacer el grupo más o menos ligado al oficialismo, donde fue evidente que ofrecieron numerosas diputaciones y hablaban en clave nacional, y a la hora de tener que aterrizar en un solo partido, ya 2 de los 5 partidos se disgustaron, se fueron, ya la gente se empieza a pelear, y entonces, claro, un proceso que en Liberación es mucho más interno y que sí requiere un acomodo, un ajuste, en esos otros partidos simplemente está ocurriendo a nivel nacional, como bien dice don Randall. Pero vamos a ver, entiendo lo que me dice, y ciertamente, digamos, Liberación Nacional es una estructura grande, diferente a otros partidos, claramente. O sea, hoy casi que está social y políticamente aceptado el uso de partidos taxi. Hace algunos años, cuando algún candidato ocupaba un partido taxi, lo negaba fervientemente en los micrófonos. Decía, jamás, yo siempre he sido de ese partido, no sé, tuve una iluminación divina y soy de ese partido. Ahora lo vemos como muy normal que alguien diga, a ver qué partido me sirve, de estos 7, aquel, ¿verdad? Digamos, como que se institucionalizó eso.
Pero, don Álvaro, yo no quisiera olvidar que el objetivo de los partidos políticos es acceder al poder. Correcto. Por lo que entendería que el objetivo final de Liberación Nacional es ganar la elección nacional. No se me ocurre ningún objetivo más importante. Absolutamente. Entonces, por estar en los objetivos internos de tener una propuesta más sólida, hacer una discusión más integral, una escogencia de diputados más democrática, podrían dispararse al pie en el objetivo más importante, que es que usted está concentrado en arreglar esos pleitos y los otros están haciendo campaña. Bueno, tal vez aquí la primera premisa es creer que yo solo he estado concentrado en arreglar los pleitos. Hemos estado concentrados en varias cosas a la vez. Digamos, yo sí puedo caminar y mascar chicle a la vez. Entonces hemos estado construyendo el plan de gobierno, hemos estado construyendo la narrativa que deseamos explicarle a la población nacional, nuestra visión país, nuestra visión del liderazgo país, nuestra visión de los grandes bienes públicos que hay que resolver en este país, nuestra visión de cómo vamos a promover la producción y empleo. Entonces sí hemos estado trabajando en eso, ya lo teníamos esbozado desde la precampaña y lo hemos ido refinando para que sea un mensaje quienes nos van a acompañar a nivel de nómina de diputados, para que sea un grupo que lo represente a usted, el costarricense. No puedo dejar ir dos frases que me acaba de tirar. ¿Sí? Una es que me dijo, así tenemos una nómina más sólida de diputados. ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué la nómina de diputados de Liberación Nacional sería más sólida que la de otros partidos políticos, don Álvaro? Pues porque la construiremos desde nuestro propio esquema como Asamblea Nacional del PLN. Resulta que la asamblea de este partido tiene una estructuración que tiene un componente territorial, un componente sectorial y un componente de movimiento. Eso genera un tejido social muy rico a nivel de la asamblea que permite que la nómina refleje la Costa Rica que somos. Es mi lectura que ningún otro partido tiene este tejido social rico, ningún otro partido tiene esta estructuración multipartita, y por lo tanto es mucho más difícil que eviten lo que es muy común en los partidos, un tipo de esquema monolítico en las diputaciones. Gracias a las personas que están comentando un montón hoy, a William Daniel Barrantes, a Pedro Cerdas, a doña Alma, a Victoria Eugenia Quirós, a Luis Guillermo Duval, a Andrés Ugalde. Aquí alguien dijo que yo lo tengo bloqueado al canal de Matices. No es cierto. Primero, yo no lo manejo, lo maneja el canal completo, y segundo, entiendo que no hay nadie bloqueado, así es que debe tener alguna situación. Lo otro que me dijo, que no quiero dejar pasar, es yo sí camino y masco chicle a la vez. ¿Quién no? ¿Quién no, don Álvaro? Porque cuando usted dice yo sí, ¿a quién se refiere? Hay candidatos que usted los ve en términos muy ticos, chapas para afrontar el proceso interno y la campaña al mismo tiempo. No, en realidad no me refería a eso, me refería más a lo que usted sugería, que yo estoy consumido en el proceso interno y no estoy haciendo nada más. Cuando digo que camino y masco chicle, simplemente estoy diciendo que esa no es la premisa correcta. Sí estamos atendiendo los temas internos del partido y a la vez planificando nuestra proyección externa y empezando a colocarla. Por ejemplo, ya estuvimos en Guanacaste en días recientes y por supuesto hemos ido visitando muchos sectores desde hace semanas. La otra frase que yo intenté agrupar, de la que varias gente me dijo, don Álvaro, que es, yo entiendo que los ticos y la gente en general tiende a generalizar. O sea, es decir, usted puede ser un porterazo y atajar todos los goles, sale 2 veces mal en su vida y le dicen que es un bombero, ¿verdad? Aunque haya hecho 1000 partidos buenos. Y varias gente me dijo, es que a don Álvaro nadie le hace caso. Entonces, cuando yo le pregunté a qué se refieren con nadie le hace caso, me dijeron, vea lo de Johnny, así, vea lo de Johnny, caso 1, y ahora, no sé si decirle lo de Nixon. Bueno, vea lo de San Ramón, caso 2. La gente dice que a usted no le hacen caso como candidato presidencial. ¿Qué nos dice de eso? Bueno, obviamente lo primero es que a diferencia de muchas otras personas que tal vez interpretan la comodidad o el acomodo como liderazgo, yo interpreto como liderazgo decir, por aquí vamos.
Usted se suma o no se suma, es un proceso democrático, algunos no se suman y yo respetaré eso, pero yo tengo que decir para dónde vamos, porque yo soy el líder de este partido, soy el líder de un movimiento que busca ganar la presidencia y gobernar a partir de mayo del 26, y estoy convencido de que lo haremos, porque estoy convencido de que tenemos la mejor visión para el futuro de Costa Rica, una visión donde usted sigue teniendo plenas libertades, una visión donde usted vive sin miedo, una visión donde don Randall puede hacer preguntas incómodas todas las veces que quiera. Ese es el mundo en el que quiero que viva don Randall, ese es el mundo en el que quiero que viva usted, y un mundo en el que Costa Rica sea cada vez más próspera y justa, donde todos nos consideremos iguales ante la ley. Ese es el mundo que yo quiero seguir construyendo, el mundo en el que crecí y en el que quiero seguir viviendo y que quiero que vivan mis hijas. Eso es liderazgo, es una visión país. Y hay personas que no se están sumando a esta visión país porque tal vez creen en la concentración de poder, tal vez creen en un liderazgo mal entendido que es la imposición. Nosotros no imponemos, nosotros proponemos. Y simplemente de ahí no todos nos podemos poner de acuerdo, pero eso también se trata de liderar, de poder decirle a la población, este es el camino que propongo, súmese. Alguna gente en Facebook se está quejando con razón que no estamos transmitiendo en YouTube. Tienen razón, tenemos un problema en YouTube. Acabo de decirle al equipo web del canal que para no, porque ya tenemos 15 minutos de programa. Entonces, que mejor a las 3 subamos el programa completo a YouTube para que no perdamos ni un solo minuto de la entrevista de hoy, como no la perdemos normalmente. Voy a hacer una pausa de 30 segundos para recibirle el café a don Álvaro y a Fernanda. Este es el mío, gracias. Porque es que ya un día de eso lo hicimos al aire y yo dije, no, tenemos que tener café en Matices. No se puede, así es que no se puede entrevistar sin café, don Álvaro. Por favor, gracias, Fernanda. Gracias a Álvaro. Gracias. Don Álvaro, esto que usted me decía, que lo entiendo su argumento, pero no faltará alguien que diga que ingenuo. O sea, porque un líder dice, síganme los buenos, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y usted dice, el que quiere me sigue y el que no, no. Esa es la visión teórica correcta de un líder. Pero en política podría ser calificado de ingenuidad. ¿Cómo lo ve usted? Porque si usted no juega duro, por decirlo de alguna manera, desde esa perspectiva, podría no ganar las elecciones, don Álvaro. Creo que lo que mucha gente llama jugar duro, yo lo llamo la vieja maña de la vieja política. Y nosotros estamos tratando de construir un nuevo movimiento, una nueva liberación para un nuevo Costa Rica. Y en ese nuevo Costa Rica, yo lo que digo es, los problemas de Costa Rica ya son demasiado complicados, necesitamos todas las manos ayudando como para que haya manos estorbando. La tercera y última de las frases que construí oyendo a la gente es cómo escogerlo usted si no puede poner de acuerdo al partido. Y supongo que usted lo habrá escuchado, lo habrá leído, no sé, en las últimas horas, porque eso es lo que alguna gente que quiere criticar su campaña lo señala, don Álvaro. Sí, yo iría por varias partes. Primero, yo funciono mucho con que la palabra de la gente vale. Y tal vez usted llame a eso ingenuidad, don Randall, pero nuestros abuelos, desde las concherías de Aquileo Echeverría, enfatizaban mucho eso. La palabra y la firma valen mucho. Y resulta que cuando yo entré en este proyecto, había una palabra de 4 líderes históricos que prometieron hacerse a un lado. A hoy, 2 de ellos han roto esa palabra. Y eso tal vez lo podríamos interpretar como, bueno, no se está uniendo el partido. No, perdón. Había una lógica unida del partido. Estamos renovando el partido, los líderes históricos se hacen a un lado. Si 2 de ellos rompen su palabra, yo cumplo con mi parte, que es indicar, usted está fallando. Usted, Johnny Araya, dijo que se iba a hacer a un lado y no lo está haciendo. Usted, Antonio Álvarez de Santi, dijo que se iba a hacer a un lado y no lo está haciendo. Y entonces yo señalo y digo, usted no es parte de este proyecto, no es parte de la campaña, no será parte de un gobierno. Entonces, en esa esquematización no es que me está faltando unión del partido, es que a otras personas les está faltando cumplir su palabra. Ahora, a la hora de votar por mí, es un esquema muy diferente. La gente vota por la persona,
por el partido, por las propuestas. No es una idea básicamente de, bueno, unámonos todos, estamos de acuerdo en absolutamente todo. No, es una idea de, esta es mi lógica general, esta es la armonía de mi visión país. Si usted está a grandes rasgos de acuerdo con esta armonía, vote por mí. Nada más voy a aclararle que yo no lo llamé ingenuo, sino que dije que algunos podrían etiquetar eso de ingenuo. Y a mí no me gusta hacer ejemplos futbolísticos, pero la verdad es que he llegado a la conclusión de que a veces es lo más fácil de explicar. No hay problema, a mí me gusta el fútbol. Qué dicha, pero digamos, creo que fue en México 70, que México perdió por una goleada, no me acuerdo contra qué equipo. Hay un chiste del narrador, que el narrador decía, gol del otro equipo, no me acuerdo qué, Hungría, Alemania, que decía, gol de Alemania, 8-0, pero qué lindo juega México. A eso me refiero, que usted podría decir, bueno, Randall, sí, esta es mi visión de mundo. Y yo llamo a la gente, ¿quiere esta visión de mundo para el país? Venga, apóyeme. Es un juego lindo, pero podría perder el marcador. A veces... Bueno, es una muy buena idea. Ese balance. Me encanta eso. El marcador en este momento es 83-1. Ni siquiera 8-0, se lo doy. Multipliquémoslo 10 veces. 83-1. Ese es nuestro marcador. Nosotros tenemos 83 cantones que realizaron sus cantonales. Los problemas se redujeron a uno solo. Tenemos las 7 provincias completas. Y todo esto con el acompañamiento y fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones en cada paso de este proyecto. Entonces, ya me gusta mucho su metáfora del fútbol, aunque en esta se parece más a un marcador de básquet. 83-1, don Randall. El problema lo tenemos únicamente en un cantón. Ya voy a meterme en lo de San Ramón, porque quiero que me explique algunas cosas desde su punto de vista. Luis Diego Chacón, que está en Facebook, dice, don Álvaro, esto yo no lo sabía, así que asumo que le respondo a Luis Diego, pero dice, si la palabra de la gente vale como dice, ¿por qué dejó votado el Partido de Trabajadores y Agricultores en Escazú, con tamaleada incluida, con líderes sindicales? ¿Se acuerda, don Álvaro? No tengo idea de qué es, pero sobreentiendo que lo invitaron a una reunión. Partido de Trabajadores y Agricultores en Escazú, ¿se acuerda de algo de esto? Sí, que quiere que hable de eso. Sí, es que él dice, usted dice que la palabra vale, pero usted le faltó a la palabra a ellos. No sé a qué se refiere. A ellos. No, en el caso de ese proyecto, era un proyecto en su momento donde queríamos empezar un proyecto relacionado a el agro, efectivamente los trabajadores, pero no cuajaron algunas cosas, no se vio un equipo que se estuviera conformando a mi gusto, y entonces yo preferí apartarme de ese proyecto. Nunca me salí del Partido de Liberación Nacional. Rilay González dice, Randall, ¿puede preguntarle si va a aceptar o no a las hijas de Chico Nicolás o de Dinora Barquero como candidatas a diputadas? Entonces, ¿voy a hacer qué, perdón? Que si va a aceptar a las hijas de Francisco Nicolás o de Dinora Barquero como candidatas a diputadas. Ellas mismas han dicho en múltiples ocasiones que no quieren serlo. Entonces, digamos, la pregunta no es relevante. Ahora, ¿qué pasa en San Ramón? A mí, confieso, me aburre el tecnicismo partidario. Yo veo que todo el mundo está ahí, no solo con Liberación, es decir, se vuelven locos en las cosas internas de los partidos. Lo que entiendo de afuera, don Álvaro, es que tenían que hacer la asamblea. Nixon Ureña, que es un exalcalde con mucho poder en San Ramón, ¿verdad? No sé si quiere colocarse a él o a otro dirigente que se llama Henry, no me acuerdo del apellido, don Henry, y Sánchez. Usted no quiere, Sánchez, y usted no quiere que sea ninguno de ellos dos, y entonces, como usted no quiere, le boicotean la asamblea y rompen quórum, y eso los pone en riesgo de no aceptar, de no recibir la plata de la deuda política. Así se lee desde afuera. Cuéntenos usted qué es lo que pasa ahí. Sí, me gustaría agarrar una idea que usted dijo ahora sobre el aburrimiento de los tecnicismos partidarios, porque de hecho va mucho a la filosofía de la democracia. Uno de los temas interesantes de la eurozona o la Unión Europea es que es aburridísimo. Todo se decide, digamos, un montón de cosas se deciden en edificios burocráticos en Bruselas. Y entonces muchos europeos a veces dicen, pero ¿en qué momento
nuestro modo de vida se determina tanto en unos aburridos edificios en Bruselas, e invariablemente algún señor mayor les dice: hey, acuérdense que por dicha ahora todo se decide en términos burocráticos aburridos en Bruselas, porque antes lo decidíamos en las trincheras, en Verdun o en el Isonzo, con miles de personas muertas de cada lado, o millones en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que quiero recordar es una bendición que don Randall se aburra oyendo de los temas partidarios, porque lo que aquí resolvemos con estas pequeñas discusiones de asamblea y votaciones, y que quién fue a un quórum y quién no fue a quórum, en otro lado lo resuelven con balazos en las calles y con muertos en las calles. Entonces sí, es una bendición que don Randall se aburra oyendo los términos técnicos partidarios, igual que ha sido una bendición para Europa aburrirse con los términos técnicos de la Unión Europea, porque ellos sí sufrieron decenas de millones de muertos cuando no tenían cómo aburrirse en la Unión Europea. Entonces, digamos, es una acotación importante porque va, perdón, don Randall, porque va al meollo del asunto de por qué es tan importante la democracia. Es a veces tediosa, es a veces farragosa, pero es demasiado importante para usted, para su libertad, que la manejemos así. Sí. Ya regreso a la pregunta, pero voy a decirle algo de esto. Sí, por favor. Lo entiendo. Lo que pasa es que, y no en términos políticos, don Álvaro, incluso en todos los términos de la vida. ¿Okay? Yo soy director de un medio de comunicación y tengo mis gustos personales. Y a mí me encantaría que una vez que se acabe el noticiero de la mañana, empecemos a pasar documentales a las 7 de la mañana, a las 8, bueno, a las 8 se acaba el noticiero, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, volvamos con noticias al mediodía y volvamos a dar documentales a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y yo sería feliz. Y creo que teóricamente, cuando me dijeran, qué aburrido que pongan documentales todo el día, yo les diría, bueno, pues sí, pero es que antes había un montón de programas que no sumaban nada y a ustedes los documentales les suman en su criterio personal. Y alguien también igual de sabio me diría, qué aburrido, porque entonces eso me aleja a la gente de ver tele. Entonces, entiendo desde dónde me lo dice, pero también hace que el día que usted va a votar, bueno, ya no se vota así, se vota con X, la gente no sienta la política cercana. Entonces, no siente la democracia como suya, don Álvaro. Y ese es un desafío ya no solo suyo, sino en general de todas las clases políticas del planeta. No deja de ser un balance entre el deber ser y el es, con una enorme dosis de realismo, don Álvaro. No, estoy de acuerdo con don Randall en este punto. Estoy de acuerdo que la política tiene que tener dos niveles. Hay un nivel que es más burocrático, más tedioso, si se quiere, que básicamente solo apasiona a los que realmente están muy involucrados en política, porque ahí se van dirimiendo esos pequeños conflictos de valores y de poder. Y hay una política de alto nivel que de alguna manera es la que nos ha faltado más hablar y que don Randall ha apuntado correctamente en esa dirección, que es, bueno, cómo resolvemos los problemas nacionales. Y eso un poco es a lo que he venido yo a decir una y otra vez. Necesitamos una democracia que resuelva los problemas, porque solo en la democracia se resuelven. En cualquier otro modelo no es que se resuelven los problemas, es que te prohíben hablar de los problemas que tenés, porque o te meten a la cárcel o te matan. Y entonces ahí sí, ya no hay problemas porque nadie puede hablar de ellos. En la democracia es que podemos hablar de los problemas y resolverlos. Y entonces a eso sí voy yo, que yo sí quiero resolverle a usted sus problemas de seguridad, sus problemas de salud, sus problemas de educación, sus problemas de encontrar empleo, de producir, de invertir. Eso sí quiero resolverlo yo y queremos resolverlo en este movimiento nacional que estamos construyendo. Ahora, cuénteme el intríngulis de San Ramón. ¿Por qué han hecho 83 bien y una no? ¿Qué diablos es lo que pasa en San Ramón, don Álvaro? Sí, la lectura que tenemos de San Ramón es que es un tipo de sabotaje político inédito en la historia nacional y en la historia del partido, ciertamente. Nosotros, como campaña, ganamos en San Ramón con más del 70% de los votos válidos.
y participaron más de 5.000 bamonenses. Esos 5.000 bamonenses en ese proceso de convención abierta eligieron unas delegaciones distritales. Todo esto fiscalizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esos representantes debían reunirse en una asamblea cantonal desde hace algunas semanas y procedieron a no asistir algunos de ellos, principalmente liderados por dos personas que, como ya don Randall apuntó, uno se llama Nixon Ureña y el otro se llama Henry Sánchez. Y desafortunadamente, como hemos dicho varias veces, pues una de mis promesas de campaña a partir de ahora es que urge mejorar la recepción de celular en San Ramón, porque los líderes de San Ramón no ha habido forma de que atiendan el celular. Ok, claramente esta última parte estaba cargada de ironía, para que alguien no salga mañana, propone mejorar la señal 4G en San Ramón. Ok, es cierto, le pregunto, porque es la otra parte de lo que yo he escuchado, que es que me dicen, es que don Álvaro al que quiere poner es a Miguel Guillén. Hoy me topé a alguien de San Ramón en la mañana y me dijo, es que Miguel Guillén lleva 20, que no sé si es cierto, me dijo, tiene 20 años de no vivir en San Ramón. No tengo idea si tiene 20 años o no. Pero es cierto que usted está casado con que sea, que esa fue la contraparte que me contaron, que sea Miguel Guillén y la dirigencia local manejada por Nixon Ureña. ¿Es así? Bueno, esa es una parte que ha sido muy importante aclarar en estos días y no lo estoy haciendo desde hoy. Yo fui a San Ramón hace un par de semanas y le aclaré a la dirigencia ramonense que quiso oírme, señores, yo no estoy respaldando ninguna candidatura en particular, tanto a Nixon Ureña como a Miguel Guillén los escuché en sus intenciones de aspirar a una diputación y a ambos les dije, de ahí, aspirar pueden aspirar, porque por ejemplo la carta de don Antonio yo le hago una lectura de que es antidemocrática en su esencia, porque él de alguna manera inhibe a Miguel Guillén de siquiera aspirar. Yo digo, mire, aspire y si pierde, perdió, como en cualquier proceso democrático. Y esto es lo que a mí me ha dolido de todo este proceso, la mentira inherente en alegar que esta campaña, que una y otra vez ha dicho, no queremos solo caras nuevas, queremos nuevas formas de liderar. Y una de esas nuevas formas de liderar es no imponer, sino ir viendo qué liderazgos naturalmente emergen del proceso democrático. Y bajo esa lógica, pues no, jamás hemos intentado imponer a Miguel Guillén, ni siquiera lo hemos respaldado. Si usted busca todas mis declaraciones en todas las entrevistas, no encontrará ni una sola mención a las aspiraciones de Miguel Guillén. Entonces simplemente ha sido falso este tema. Y a mí sí me inquieta la manera en que, y de nuevo exhorto como en la mañana a toda la dirigencia liberacionista de San Ramón, siéntense conmigo. Yo con mucho gusto les explico la visión de la campaña y la realidad de la campaña. Don Álvaro, ¿por qué interpreta usted que hay alguna gente que se ha querido instalar que usted va con un candidato a un puesto X? Voy a ponerle el ejemplo. David, ¿cómo se llamaba el del Comité Central de San José? ¿Se acuerda? El otro que no es Johnny Araya, el que perdió con Johnny Araya. David Garita. David Garita. Okay, entonces decían, bueno, no, es que el candidato don Álvaro es David Garita. El candidato en Alajuela, Angie López. El candidato en San Ramón, Miguel Guillén. Entonces, la interpretación que han dado cuando pierden es, le ganamos al candidato de Álvaro. Y esa interpretación no viene desde los que estamos afuera viendo el proceso. Viene de los que están adentro apoyando a Johnny Araya, a doña Shirley en Alajuela, Shirley Calvo, y a Nixon Ureña en San Ramón. Sí, yo tengo una interpretación de que hay una confusión en esto. Primero, cualquier oposición a Johnny Araya no emanaba de una intención de apoyar a David Garita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi posición era, don Johnny dijo que no se iba a involucrar, que se iba a hacer a un lado y faltó a su palabra y a la gente hay que someterla a su palabra. Si él no hubiera dicho, me hago a un lado, pues de ahí no, todos hubiéramos interpretado que sigue jugando y ahí uno hace, digamos, toma decisiones diferentes. Lo que no se vale es decir, no voy y al puro final sí entrar. Eso para mí es, no sé, si quiere
Usted dice que no me dijo ingenuo. Pero Yo dije, si quiere, algunos podrían llamarle ingenuo, don Álvaro. tal vez ahí le podemos dar la razón a los que dicen que podría yo ser ingenuo. Sí, yo sí creo que hay que creerle a la gente cuando da su palabra de que no va a hacer algo, porque, y esto sí es algo bastante fundamental para mí, don Randall, y para los que me oyen, para mí la prosperidad, la justicia se construyen a partir de confiar en las personas. Y confiar en las personas requiere de que las personas cumplan con su palabra, cumplan con sus compromisos. ¿Por qué? Porque si partimos desde la desconfianza, nos destruimos todos. No se puede construir nada. Entonces, para mí sí es importante confiar en la palabra de la gente. Esa es como la primera parte. Segunda parte, con lo que respecta a, digamos, el caso específico de Shirley Calvo, tiene mucho que ver con disposiciones antinepotismo que tiene el partido, que no las hice yo, las hizo el partido. Yo las avalo y las acuerpo como candidato de Liberación Nacional, pero fue el partido el que puso disposiciones antinepotismo que en mi criterio se violarían si doña Shirley eventualmente aspira a una candidatura a diputada. Y finalmente, en el caso de Nixon Ureña y Miguel Guillén, ese es el caso más extraño de todos, porque ninguno de los dos es mi candidato en San Ramón. Además, no tengo candidato en San Ramón ni candidata, si terminamos pronto. Entonces, ahí la gente se construyó una especie de fantasma extrañísimo de luchemos contra el candidato y la manera de luchar contra el candidato es esta. Y lo que hace más peculiar este fantasma es que esa dirigencia usó mi nombre y 70% del pueblo ramonense me respaldó a mí. Entonces, a esa dirigencia que la nombró un pueblo que me respalda a mí, porque de repente están tratando de ir en contra de aparentes deseos del candidato, independientemente de que ni siquiera sea cierto. Pero ¿cómo en una democracia van a estar con esa lógica? Lamentablemente, don Randall, sí hay gente así, y por eso lo describo como un sabotaje de un grupo muy pequeño que ha estado usando mentiras y ha estado usando confusión para hacerle daño a este partido, porque este partido es la base del movimiento que puede ganar en las elecciones y ser gobierno a partir del año 2026. Le voy a tirar una idea suelta. Por favor. Porque efectivamente usted barrió en la Convención de Liberación. O sea, es decir, es indiscutible. ¿Está bien? Pero tal vez podría ser, don Álvaro, podría haber alguna dosis de que las otras precandidaturas eran demasiado malas en términos de precandidaturas. Entonces usted dice, bueno, me apoyaron 70% en San Ramón. Bueno, es que ¿a quién iban a apoyar, don Álvaro? Si yo hice este chiste, se molestaron conmigo, pero el día anterior a la convención fue el concierto de Chayanne, y yo dije, fue más gente al concierto de Chayanne que los que votaron por las otras precandidaturas que no eran don Álvaro Ramos. Igual que en todo el país barrieron, pero es que, digo, ¿por quién iban a votar si no era usted, viendo el desempeño de las otras precandidaturas? Con mucho respeto lo digo, pero bueno, la verdad, la verdad. Bueno, me gustaría pensar que votaron por mí porque los convencí, porque los persuadí de mi visión, porque mi historia de vida los conmovió, la historia de una persona que nació con una discapacidad y este país le dio la oportunidad de prepararse, estudiar y poder servir al país. Y lo he hecho por muchos años y lo seguiré haciendo por los años que me lo permitan Dios y este país. Yo creo que esa historia conmovió a muchas personas y por eso votaron por mí. No lo atribuyo a deficiencias de mis rivales. Esa historia los conmovió, pero usted no quiere que lo conmuevan, usted quiere que se razone sobre su visión de mundo. Se lo pregunto porque me parece una contradicción con lo que me dijo hace un rato. ¿Qué le parece? Es que las dos cosas van pegadas. ¿Por qué es que quiero una Costa Rica de más oportunidades para todos ustedes? Porque yo en muchísimos países hubiera estado condenado a ni siquiera poder comunicarme, a vivir frustrado dentro de mi cabeza, diciendo cómo digo mis anhelos, cómo construyo mis sueños, y este país me permitió hacerlo. Entonces yo quiero que usted, sus hijos, sus nietos, las personas que usted quiere, puedan construir sus sueños también. Y esa es mi visión de mundo. Yo quiero devolver lo que a mí me dieron y que por lo que siempre estaré agradecido con este gran país.
¿qué diablos tiene que ver Antonio Álvarez con lo que pasa en San Ramón? ¿Por qué ha surgido don Antonio en medio de esto? Déjeme ir a la pausa comercial. Me contesta cuando regresemos de la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ya volvemos. Copenae presenta el Consejo Financiero de hoy. ¿Se ha preguntado cómo gastar con intención? Le damos 3 claves para lograrlo. Pregúntese antes de comprar, ¿lo necesito o lo deseo? Haga una lista antes de salir o comprar en línea. Espere 24 horas antes de compras no planificadas. Comprar con intención es parte del camino hacia una mejor salud financiera. Copenae presentó el Consejo Financiero de hoy. Nuestros productores cultivan no solo arroz, sino el sustento de miles de familias, enfrentando una caída alarmante en producción. En Conarroz promovemos prácticas sostenibles como el Nama Arroz para fortalecer el sector y asegurar un grano más saludable y amigable con el ambiente. Apoyemos a nuestros productores y el futuro del país. Un mensaje de Conarroz y el sector arrocero. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, me acompaña esta tarde antes de salir a la pausa porque, vamos a ver, aquí hablamos de lo que pasa en San Ramón. Don Álvaro acusa a un grupo de dirigentes de boicotear la asamblea en San Ramón y ha surgido varias veces en la entrevista el nombre de Antonio Álvarez y yo quiero saber qué tiene que ver Antonio Álvarez con San Ramón. ¿Por qué surge? ¿Por qué manda una carta? ¿Por qué usted le tiene que responder, don Álvaro? Sí, de hecho, parte de la sorpresa y perplejidad que expresa don Vandal la compartimos, porque don Antonio Álvarez ni siquiera ha estado en la campaña como para que sepa qué está pasando en ella. Y se da el lujo de enviar una carta extrañísima alegando su preocupación a estas alturas del partido e insinuando que la responsabilidad de los eventos en San Ramón obedecen a que nosotros estamos tratando de imponer la candidatura a Miguel Guillén. Entonces, como esto es una falsedad, como acabo de comentarle a don Vandal, nosotros nunca hemos impuesto la candidatura de Miguel Guillén ni nada parecido a ello, pues entonces me veo obligado a explicarle a don Antonio, mire, usted no ha estado en la campaña, deje de decir mentiras en sus cartas y por favor no lo queremos en la campaña y no lo queremos en el gobierno. Al inicio de la entrevista usted me dijo que le habían pedido a 4 dirigentes históricos separarse. Le pidieron en el partido. Usted. Bueno, el partido de usted. Bueno, el partido lo pidió. Sí, el partido. Don Oscar. Sí. Y cumplió. Y cumplió. ¿Quién más? José María Figueres. ¿Y ha cumplido? Ha cumplido. Ok. Quedan 2, Johnny Araya y Antonio Álvarez. Johnny Araya no cumplió. No. Eso fue muy claro. ¿Y sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no ha cumplido? Si es que quiere meterse a... Usted ya me dijo que candidato no va a ser a diputado, pero digamos, si quiere, no sé, influir en algo, don Álvaro. Presumiblemente, por eso... ¿En qué presume usted que quiere meterse? Supondría por el puesto que asumió que quiere eventualmente influir en el 2028, para el proceso hacia la alcaldía de San José en el 2028. Digamos, ahora Vandal decía que es muy aburrido conocer esos detalles de cómo funciona un partido, pero bueno, específicamente el puesto al que aspiró don Johnny que obtuvo es para influir en la alcaldía. Entonces, bueno, ya habrá que tomar algunas decisiones de aquí a ese momento para que no tenga ese espacio de influencia, pero por ahora lo tiene. Ok. Don Antonio venía haciendo caso. Bueno, a ver, no es hacer caso, es cumpliendo su palabra. Bueno, venía cumpliendo su palabra. Hasta la carta. ¿O ya usted había detectado que se estaba metiendo en algunas cosas? Había rumores de que se estaba metiendo, pero hasta ahora es que él efectivamente envía una carta formal al partido, que por cierto lo manda don Ricardo Sancho, no me lo manda a mí, pero bueno, digamos que ese es un detalle menor
Pero sí, es la primera vez que él articula públicamente una posición. ¿Y los rumores decían que se metía en qué? Bueno, no, había rumores en que él estaba, por ejemplo, una y otra vez comentando que era importante que la campaña hiciera una cosa o hiciera la otra, pero en la medida en que no tenía un contacto directo conmigo, no era importante para mí. Bueno, ejercicio de la libertad de expresión, podría decir lo que quisiera. Que ahí yo no me meto. Usted se mete cuando manda la carta, Sí, porque le parece un exceso. absolutamente. Un Y peor que un exceso, una mentira. ¿Ok? O sea, Bueno, porque si dice hubiera que usted dicho- apoya a Miguel si hubiera Guillén. dicho la verdad, eso tal vez hubiera sido un exceso, pero por lo menos basado en la verdad. Lo peligroso es lo que dice a partir de una mentira. ¿Usted ha tenido alguna comunicación con don Antonio en estos meses? Ninguna, ¿Indirecta? ¿Extraoficial? nada. ¿Y por qué le molesta lo que pasa en San Ramón? Que yo sepa, vive en Curridabat aún. Me parece que lo que le molesta, y así lo dije ahora más temprano, es el dinero. Creo que todos tenemos claro que para don Antonio es muy importante el tema del dinero, y así lo ha dicho en la carta y lo dijo, entiendo hoy, aunque no lo escuché en Amelia Rueda, que él está muy preocupado por el tema del dinero en el partido. Entonces, bueno, obviamente creo que todos coincidimos en que el dinero ha sido una preocupación central de don Antonio y una preocupación que yo no comparto. Bueno, quiero ver si entiendo el contexto. Sí. ¿Ok? El dinero es porque la carta de don Antonio lo que dice es que si no se renovaba si no se hacían todas las asambleas, si se renovaba la estructura antes del 31 de julio, estaba en riesgo la deuda política de Liberación Nacional. ¿Es en ese contexto que me está contando que usted opina eso? Correcto. Y un contexto más general. Claro, bueno, sí, el contexto general del dinero. Pero digo, a todos los partidos políticos les podría preocupar genuinamente la deuda política porque tiene que ver con su organización, con su estructura e incluso con capacitación a sus bases, don Álvaro. ¿Es cierto que la plata está en riesgo? No sé si a usted le preocupa tanto como a don Antonio, pero ¿es cierto que está en riesgo? Don Randall, esto es un tema de tiempos. Si había un riesgo, pues se materializó después del 31 de julio. ¿Por qué después del 31 de julio? La decisión está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero eso es cierto, haya carta o no haya carta. Para mí una carta extemporánea tiene muy poco valor. Una carta así, enviada a tiempo, habría sido muy diferente. ¿Cuándo la mandó? ¿Él? Don Antonio, entiendo que el viernes 1 de agosto. O sea, ya había pasado el plazo. Exactamente, entonces, ¿para qué manifestar su preocupación a esas alturas? Déjeme salirme de la carta. Usted sabía, supongo, que el plazo vencía el 31 de julio. Absolutamente, Usted sabía que existía ese riesgo. así es. ¿Eso lo preocupaba? Sí y no, en el sentido de nosotros, al haber hecho 83 cantonales y 7 provinciales y haber convocado 7 veces a asambleas cantonales de San Ramón con la debida fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones, estamos muy conscientes que como partido hicimos todo lo posible por cumplir y que la falla está muy claramente en los asambleístas y particularmente los dirigentes que por lo visto los indujeron a error para que no participasen. Y por eso reiteramos nuestra invitación a todos los asambleístas liberacionistas de San Ramón a que vengan, se reúnan con nosotros y resolvamos esto. ¿Qué podría ser, si no le dan la plata, qué podría generar? Porque es que usted que dice que ha militado en Liberación Nacional desde hace años, ya tienen una historia que tiene que ver con plata, ¿verdad? O sea, ahí tenían, Luis Guillermo Solís ganó con más de 1 millón de votos porque a Liberación se le acabó la plata de la campaña. ¿Qué efectos podría tener no tener el dinero de la deuda política, don Álvaro? Bueno, sin duda sería complejo no tener esos recursos, pero nosotros en la precampaña ganamos al 80% gastando menos de una séptima parte de lo que se ha gastado en precampañas anteriores. Bueno, pero igual sería un golpe feo, un golpe fuerte. Entiendo que usted me dijo que para don Antonio es muy importante la plata, pero a mí me parece que usted le da la mínima importancia a la plata y es importante. Depende.
¿Depende de qué? Parezco el meme, pero ¿depende de qué? No, yo no creo, es mi impresión, yo no creo que esto vaya a ser el tema central de aquí en adelante. Lo que yo estoy diciendo es la mística, la visión país, la necesidad de salvar la democracia, en mi criterio pesan más que una discusión que gire meramente alrededor del dinero. Déjeme ir a la segunda pausa. Regreso, son las 2:51. Nos quedan 3 minutos al volver de la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Una vez en Radio Monumental, que termine Matices, sigue esta tarde, hoy a cargo de los compañeros de Noticias Monumental, y estará la ministra de Ciencia y Tecnología, doña, se me fue el nombre, doña Paula Bogantes, estará de inmediato en esta tarde con los compañeros de Noticias Monumental. Pausa comercial, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan 3 minutos al aire. Don Álvaro, ¿cómo le ha ido en la renovación? Alguien liberacionista de CEPA esta mañana me escribió. Me pidió que no lo identificara, pero digo, créame que es un liberacionista de CEPA muy inteligente además. Y me dijo, ¿podrías preguntarle a Álvaro cómo va a ser la renovación sin manejar la estructura? De todo lo que me ha dicho, supongo que me va a decir, ya la controlamos en 83 cantones, pero le lanzo la pregunta, don Álvaro, ¿cómo hacer esa renovación sin la estructura completa controlada por usted? No, yo no considero que sea necesario esa idea del control. Para mí la renovación de Liberación Nacional y la semilla del movimiento nacional que queremos construir para rescatar una democracia que resuelve los problemas obedece más a un proceso natural de liderazgos emergentes. Y en ese proceso sí se busca un balance, que tengamos todo el espectro de la realidad costarricense en la nómina de diputados, y además ya se empezó a reflejar, por ejemplo, las siete presidencias provinciales de las asambleas provinciales son jóvenes, y hemos estado tratando de establecer ese mandato de renovación, de abrir espacios a la juventud una y otra vez. Y yo creo que más un tema de proceso o actitud. No se renueva todo el partido en solo y tampoco es necesario. Hay muchísima gente con experiencia muy valiosa en el partido. Simplemente sí hay que ir seleccionando figuras que tal vez hasta por su exposición al público han sufrido un desgaste enorme y la gente ya no quiere que sean las caras visibles del partido. Ese proceso sí lo tenemos muy avanzado y lo vamos a continuar profundizando. Voy a robarle un minuto para preguntarle cómo ve el panorama electoral. De la última vez que le pregunté esto, hoy hay más candidaturas ya oficializadas. ¿Cómo ve el panorama, don Álvaro? Estamos muy optimistas. Sentimos que el panorama electoral es exactamente como lo predijimos. La vez pasada yo le comentaba a don Randall, el chavismo no existe. Usted va a ver que cuando intenten aterrizar a una candidatura, a un partido, les va a costar muchísimo, porque ellos se habían articulado de alguna manera alrededor de una cosa etérea que es imposible. La realidad política es, usted vota por una persona, usted vota por un partido. Y en este caso yo me siento muy optimista que nuestra propuesta, nuestro movimiento es el que más claramente tiene ideas para resolver sus problemas. No, Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Viene esta tarde en Monumental Paula Bogantes, la ministra de Ciencia y Tecnología, estará con los compañeros de Noticias Monumental. Yo los espero mañana a 2 de la tarde en otro programa de Matices. Feliz tarde y hasta luego.